Práctica número 5. Estudio sobre las fuerzas bollantes. El objetivo de la práctica es que el alumno sea capaz de determinar la magnitud y la distribución de las fuerzas bollantes que actúan sobre un cuerpo parcialmente sumergido y determinar la altura metacéntrica de manera experimental. Para poder realizar la práctica, se deberá contar con un tablón de madera, una pecera, así como los instrumentos de medición, que es una balanza y un flexómetro. Como ya se vio en la materia, en esta práctica vamos a hacer la demostración del comportamiento de las fuerzas bollantes. Para ello vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Como se puede apreciar en la imagen, están actuando solo dos fuerzas. La primera de ellas, denominada con la variable P, correspondiente al peso del objeto, y la segunda, actuando en sentido opuesto, denominada con la variable F subíndice B, correspondiente a la fuerza boyante o empuje del líquido, que es la que está contrarrestando el peso del objeto, ocasionando que se mantenga suspendido o flotando. El peso se puede calcular de manera independiente, conociendo el peso específico del material y el volumen total del objeto, como se muestra en la segunda ecuación. Asimismo, el cálculo de la fuerza boyante se puede obtener conociendo el peso específico del líquido y el volumen del objeto sumergido en el fluido. Como en este caso las únicas dos fuerzas que están actuando se pueden igualar, se pueden obtener una en función de la otra dependiendo de la información con la que se cuente. La etapa 1 de la práctica está comprendida a su vez por 4 puntos. En el primer punto se tomarán las medidas del tablón en todos los lados y se promediarán para obtener un valor final más representativo. El segundo punto es obtener el área del tablón a partir de los datos obtenidos en el punto anterior. Es importante mencionar que el área corresponderá a la vista en planta o vista superior, y además de que en este caso las dimensiones del tablón serán proporcionadas por el instructor. En el tercer punto de la etapa 1 hay que obtener el peso del tablón. Para ello se realizó la sumatoria de fuerzas verticales, donde solo están actuando el peso y la fuerza boyante. De aquí se despeja el peso y se obtiene la tercera ecuación mostrada, donde el peso específico del fluido es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, puesto que se está utilizando el sistema técnico. Y para conocer el volumen sumergido, se mide la altura del agua en cada una de las esquinas del tablón y se promedia. Posteriormente, esta se multiplica por el área calculada en el punto anterior. En el último punto de la etapa 1 se debe obtener la densidad relativa de la madera. Para ello se hace uso de la fórmula del peso. Y como en este punto de la práctica ya se conoce el peso y el volumen total del bloque de madera, se despeja el peso específico, para posteriormente ser comparado respecto al peso específico del agua y obtener la densidad relativa de la madera. En la etapa 2 se vuelve a aplicar la sumatoria de fuerzas verticales,
con la diferencia de que en este caso se incluye una variable adicional correspondiente al bloque de metal colocado sobre el tablón de madera, que se distingue con la variable P1. Para conocer la fuerza de empuje del fluido o la fuerza boyante, se multiplica el peso específico del fluido por el volumen sumergido, que en este caso deberá de ser mayor al del ensayo anterior. Mientras que para conocer el valor del bloque de metal, se despeja esta variable y al nuevo valor de la fuerza boyante se le resta el peso obtenido en la etapa 1. Es importante mencionar que en la imagen las fuerzas correspondientes a los pesos se colocan de manera esquemática fuera del bloque, aunque de manera analítica éstas actúan en el centro de gravedad del mismo. Para obtener el centro de flotabilidad del volumen sumergido, dicho volumen se analizará solo sobre una cara, el cual se descompondrá en dos figuras conocidas, en este caso un rectángulo y un triángulo, y se utilizará la metodología que se emplea para obtener el centro de gravedad, la cual consiste en calcular el área de cada una de las figuras y obtener la coordenada X y Y del centro de gravedad de cada una de estas figuras respecto a los ejes marcados, para posteriormente multiplicar dicha coordenada por el área de cada una de las figuras. Finalmente, se obtiene la sumatoria de las celdas marcadas con gris, para posteriormente usar las fórmulas incluidas en la diapositiva y así obtener las nuevas coordenadas del centro de flotabilidad.